¿Sí? Buenos días a todos. A ver, os agradeceré las personas que estéis conectados si alguien de vosotros nos podéis decir a través del chat que nos estáis viendo y nos estáis escuchando bien. A ver si nos decís algo. Sí, ya por aquí ya nos empiezan a decir que sí, que perfecto. Vale, perfecto. Perfecto. Venga, pues ya damos por válido que nos estáis viendo y nos estáis escuchando. Entonces voy a pasar a presentar el webinar en un par de minutitos. Mientras tanto ya se va a ir conectando el resto de compañeros que están inscritos y no se han contestado y no se han conectado todavía. Yo soy Maribel Vidal, muchos de vosotros seguro que me conocéis por otras formaciones de AECOC. Yo soy responsable de desarrollo digital de pymes en AECOC. Y hoy os doy la bienvenida a un webinar, que es la primera edición de este webinar que hacemos, que tiene como título ¿Cuál es tu presencia digital? Mejórala. Antes que nada, antes de pasar con la presentación del curso, dejarme dar las gracias a Juan Moyano por su colaboración. Ahí lo tenemos en pantalla, Juan. Juan es... Hola, Juan. Juan es CEO de la consultora MDT. La consultora es suya, es consultor de marketing digital desde hace muchísimos años, desde cuando todavía no se hablaba casi de esto. Y además es profesor de másters en varias de las principales escuelas de negocio del país. Con lo cual, además de la experiencia, además del conocimiento, el cómo trata el contenido, yo creo que nos va a gustar muchísimo. ¿Qué es lo que vamos a ver en la formación de hoy, en este webinar? Vamos a ver medición, vamos a ver analítica, vamos a conocer todo el proceso que hacen nuestros clientes hasta llegar a nosotros y una vez ya están con nosotros. Y con todo esto vamos a ser capaces o vamos a aprender a diseñar la mejor estrategia de posicionamiento para nuestra empresa. Y luego todo esto aderezado con experiencias prácticas y casos que Juan nos va a aportar, casos de la vida real. Antes de comenzar, comentaros 4 cuestiones de orden, de cómo nos vamos a organizar. Primero, la presentación la tendréis, os la enviaremos, si no hoy, mañana, junto con la encuesta de valoración. Como os digo siempre, la encuesta de valoración es muy importante para nosotros porque nos ayuda a asegurar que mantenemos el índice de calidad que solemos tener en nuestras formaciones y luego nos ayuda a identificar nuevos aspectos o nuevas temáticas que os pueden venir bien y que podemos incorporar dentro del catálogo de formación que tenemos con vosotros. Las preguntas, si os parece bien también, lo haremos de la siguiente forma. En lugar de interrumpir a Juan, podéis ir haciendo las preguntas a medida que se os vayan ocurriendo, a medida que las vayáis pensando a través del chat. Entonces, si consideramos que hay un buen foco, como si dijéramos, para interrumpir a Juan a mitad del webinar, pues lo haremos y pasaremos a hacerle estas preguntas. Y si no, las dejaremos para el final. Él nos ha prometido que nos va a dejar un tiempo para que luego le podamos formular todas las preguntas que podamos tener, ¿vale? Después, ¿qué os quería comentar? Os quería comentar que os animéis a apuntaros a otras formaciones, al conjunto de formaciones que tenemos preparados para vosotros de transformación digital. Sin más, la semana próxima tenemos cómo vender con WhatsApp Business. Al cabo de una semana o 2 tenemos cómo vender con tu propio e-commerce. Cómo vender a través de marketplaces. Otra que es especializada, otra formación, otro webinar especializado en la información de tu producto para vender online, cómo tienen que ser las imágenes, cómo se tienen que redactar los contenidos. Otra formación que es herramientas que está utilizando tu consumidor. Yo os propongo que os conectéis a la web de AECOC, ya sabéis dónde es, en www.aecoc.es, y entonces allí os inscribáis en todas aquellas formaciones que os pueda interesar. Si alguien tiene alguna duda, me podéis pasar un email y yo os mando los enlaces directamente. Pues yo creo que ya sin más, vuelvo a dar las gracias a todos, vuelvo a dar las gracias a Juan y yo ya me desconecto e intento organizar todas las preguntas que podáis ir haciendo para luego podérselas formular a Juan. Hasta ahora.
Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, por supuesto, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias por descontado, Maribel. Y muchas gracias a ECOC, bueno, pues por pensar en mí para dar este webinar. Lo primero que quería, bueno, pues indicar es que, bueno, pues le comenté a Maribel cómo podíamos enfocar este webinar y cuando me puse a hacer la presentación específica, por supuesto, y a medida del webinar, fueron increciendo las diapositivas. Entonces le dije, oye, Maribel, necesito más tiempo. Necesito del que me has dado un poquito más tiempo porque creo que lo importante de un webinar, independientemente de muchísimos factores, para mí creo que el fundamental, como en este caso como ponente, es transmitir valor. Entonces, si transmitimos valor, creo que se puede hacer muy interesante para todos los oyentes. Sin más, bueno, pues voy a dar paso a empezar y, bueno, pues como os animo, por supuesto, que vayáis realizando preguntas a través del chat y encantado, por supuesto, las responderemos. Bueno, pues básicamente, como indica el título, es, bueno, pues cómo es o cuál es tu presencia digital y vamos a mejorarla. Básicamente, bueno, pues lo que vamos a ver en esta presentación son 8 puntos, pero realmente vamos a ver 7. No voy a en terminología, no voy a pararme a leer toda la terminología, todas las que explico, pero bueno, como os van a enviar la presentación, así la tenéis a mano, ¿de acuerdo? En lo que es la introducción, os va a parecer un poco a estas alturas, que en pleno siglo XXI, año 2021, después de una pandemia, o bueno, después, o en medio de una pandemia, pues venga a comentaros el tablero de juego que el que estamos trabajando, o el que estamos en el día a día en digital, que es Internet. Pero básicamente, si tenéis este tablero en mente, vais a responder muchas preguntas, pues desde cómo, por ejemplo, mejorar la velocidad de carga de un sitio web, o, por ejemplo, cuál es la mejor estrategia de creación de enlaces en SEO, etcétera, etcétera, etcétera. Pues básicamente, quería comentaros o quería explicaros que nosotros tenemos dos formas de conectarnos hoy en día a Internet. Una a través de un desktop o portátil y a través de un móvil. En el caso de cualquiera de los dos, si estamos, por ejemplo, en casa, en la oficina, y estamos conectados a Wi-Fi, a Wi-Fi, me da igual cómo queréis que lo llamemos, pues lógicamente cada uno de los dos tiene una IP interna, ¿de acuerdo? Que es IPs Internet Protocol, o sea, un protocolo interno para conectarse, y eso va a lo que es o bien por red, o bien por red de cable o por red de Wi-Fi, va a un router. Ese router tiene una IP externa, ¿de acuerdo? Y esa IP externa nos da una geolocalización. Fijaros que ahora se está hablando mucho del SEO geolocalizado, se está hablando del SEO local. Pues aquí yo os voy dejando perlas para que vayáis teniéndolas. En el caso de Wi-Fi, ese Wi-Fi luego, lógicamente, se conecta a un nodo de conexión. Para que os hagáis una idea, en Madrid hay, quiero recordar que hay 4 nodos de conexión por los que salimos a Internet. Y para que, pues, para que lo tengáis claro, por ejemplo, ese nodo de conexión, lógicamente lo puede controlar el Estado y puede cortar Internet, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo. Y por supuesto, ese nodo de conexión ya luego nos lleva a través de una IP, por supuesto también que tiene ese nodo de conexión, nos lleva lógicamente, a Internet. Lógicamente también en móvil me puedo conectar sin Wi-Fi, es decir, con su 3 o 4 o 5G, y a partir de ahí, pues se conecta a través de las antenas de telefonía, y de esa telefonía volvemos otra vez al nodo de conexión y nos conectamos a Internet. Si vuelvo a la oración por pasiva, si yo tengo un sitio web y yo contrato un hosting, ese hosting no deja de ser pertenecer ese almacenamiento que estoy contratando, porque hosting es una porción que se contrata de un servidor, ¿de acuerdo? Y una serie de recursos. Entonces, esa porción, que ese hosting o alojamiento que se contrata, se conecta, lógicamente, con una IP a una IP externa, ¿de acuerdo? De ese centro, de ese data center o centro de datos. Y, por supuesto, hay más webs, hay más hosting.
Con lo cual aquí entramos, por ejemplo, en lo que son los rangos de IP y compartir IP, que por supuesto para geolocalización, posicionamiento y demás es importante. Por supuesto, ese router o ese nodo o esa conexión de lo que es el data center se conecta a un nodo, lógicamente, y ese nodo, por supuesto, a Internet. Por eso estamos hablando de la red de redes. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, y en base a este webinar, nos tenemos que, sabiendo cómo ese es el tablero que tenemos en Internet, preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, si mi sitio web, si mi contenido es interesante y muy importante, si pensamos en el usuario. Estamos monitorizando el tráfico de nuestro sitio web. Creamos objetivos con algún tipo de periodicidad. ¿Cómo estamos posicionados? Es decir, si en orgánico estamos bien posicionados, si no, en qué buscadores, de qué forma. Por supuesto, qué alcance tenemos en las redes sociales horizontales, que lógicamente que tenemos en la empresa, Facebook, Instagram, Google My Business, me atrevería a decir que podría empezar a ser una red social, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, si hacemos, por ejemplo, email marketing, ¿qué fidelidad tenemos del usuario? ¿Qué tasa de apertura, respuesta, conversión? Es decir, medir. Esto quiere decir que lo primero que tenemos que hacer en cualquier proyecto que arranquemos digitalmente con nuestra empresa es medir. Y para medir hay que hacer un plan de medición. Parece que a lo mejor estoy hablando de algo muy complejo o muy pesado de hacer, pero no tiene por qué y lo veremos, lo vais a ver con ejemplos muy básicos, ¿de acuerdo? Pero básicamente cualquier plan de medición va a tener estas 5 fases, ¿de acuerdo? Es decir, definir, por supuesto, el plan de medición, qué infraestructura técnica tengo, ¿de acuerdo? En esa infraestructura técnica, ¿con quién tengo que hablar? Si tengo un desarrollador en nómina o en el equipo o un equipo de IT, pues hablar con ellos. Si no tengo un equipo de IT y lo tengo externalizado a través de una consultora o a través de una agencia, pues a qué tiempos me va a llevar. Hoy en día nos ha generado un problema. Ciertos ejemplos me vais a permitir que omita marcas, pero una compañía de gas importante, en la que estamos haciendo la implementación de la analítica, porque quieren saber qué es lo que hace su usuario en la oficina virtual, cómo se le pueden ofrecer segundos productos o productos cruzados, o servicios cruzados, mejor dicho. Bueno, pues nos hemos encontrado que la agencia que desarrolló en Laravel, que es un framework de PHP, junto con Ajax, pues claro, a la hora de implementar Google Tag Manager y Google Analytics y todos los embudos de conversión, pues sobre todo lo que es el data layer, que es el guión, vamos a decir, de todo el etiquetado que hay que medir, pues si el usuario clica aquí, si mete aquí sus datos, si sube la lectura del contador de gas, nos hemos encontrado un problema. Y es que el programador nos ha indicado que hay ciertas cosas que a la hora de implementar del data layer tendría que rehacer, por ejemplo, los formularios o, por ejemplo, lo que es la oficina virtual en estos aspectos de Ajax. O sea, eso es un disparate. Entonces, bueno, pues técnicamente hemos buscado otra serie de vamos a decirlo con un modo muy elegante, parches, que nos sirve, pero que, bueno, cuando se vaya a realizar un tipo de desarrollo, hay que tener en cuenta, aparte de la plantilla, si se hace una plantilla, si el contenido, hay que bueno, pues tener en cuenta que tenemos que medir todo eso, ¿de acuerdo? Creación, por supuesto, hay que crear un plan de implementación de lo que es, que justo lo que he estado comentando, de lo que es, de lo que es la analítica, la implementación y, por supuesto, hay que hacer un mantenimiento, hay que ir optimizando y perfeccionando. ¿De acuerdo? Para ello, a la hora de, lo primero que es hacer un plan de medición es definir qué objetivo de negocio tengo. Es lo primero. Y para definir el objetivo de negocio, estoy hablando de negocio, no de analítica ni de web, de negocio. ¿De acuerdo? Bien, pues crear un objetivo bajo una metodología que se llama SMART, que hay que crear, pues los objetivos tienen que ser específicos, es decir, tienen que ser medirse de forma detallada y concreta, por supuesto medible, que se puedan medir, que se puedan alcanzar, o sea, que puedan haber objetivos reales, ¿no? No, quiero vender X millones de euros. Bueno, vamos, si nunca has vendido nada,
pues tendrás que tener una serie de pasos, ¿no? Una serie de fases. Que los objetivos sean relevantes para la empresa. No, es que quiero mucho tráfico, ya, pero si no eres un periódico, ¿para qué quieres mucho tráfico? Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, en un e-commerce. No quiero meterme en los siguientes webinars para no pisar a los compañeros, pero si yo tengo una tienda online, tengo mucho tráfico y no me compran, es como si en Zara entran muchas personas a comprar, muchas personas a la tienda y no compra nadie. Es lo mismo. Prefiero que entren 10 y que me compren 6 a que me entren 1000 y me compre una o ninguna. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces en la toma de decisión del objetivo de negocio se transmite mal a lo que es la web. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a traer ejemplos, por eso que con tranquilidad lo iremos viendo. Y luego, por supuesto, que sea un objetivo temporal, que haya que crear cierta prioridad, ¿de acuerdo? O sea, no se puede hacer todo al mismo tiempo, ni se puede conseguir los objetivos al mismo tiempo. Si aplicáis esta metodología, podréis hacer objetivos de negocio digitales, por supuesto estamos hablando, totalmente reales, ¿de acuerdo? A esto, lógicamente, el siguiente punto, el siguiente paso que tenemos que llegar es finalidades que tiene una página web. Lo primero, página web, personalmente creo que está mal dicho, porque es como página web es como una hoja de un libro y un libro es un sitio web, es decir, es un conjunto de páginas web, ¿de acuerdo? Entonces, las diferentes finalidades que puedo tener en un sitio web, yo puedo tener un objetivo web por cada página, no por cada web, no por cada sitio web. ¿Me explico? Es decir, el objetivo, por un ejemplo real, el objetivo de la home, ¿cuál puede ser? Presentar. ¿Y cuál sería uno de los KPIs? Voy a empezar a pronunciar palabrotos. Pero bueno, KPIs es indicador clave de rendimiento, Key Performance Indicator, ¿de acuerdo? Indicador clave de rendimiento, que es el objetivo medible, ¿de acuerdo? Cuantificado. Insisto, luego entraremos más adelante. En la parte el objetivo de la página web, por ejemplo, el objetivo de la home, pues es la presentación. Si es una web corporativa, si fuese una landing page específica para una campaña específica de publicidad, podría ser conversión. Pero el ejemplo que pongo, vamos a poner que es una web corporativa. Lógicamente sería una presentación, con lo cual mis KPIs van a ser, lógicamente, número de usuarios que entran y rebote. Luego entraremos también en esos aspectos. Finales genéricas, por ejemplo, el objetivo de lo que es la home, lo hemos comentado. El de contacto, pues cuántas personas nos llaman por teléfono, cuántas personas nos envían cualquier tipo de consulta por un formulario, cuántas personas consultan dónde están ubicadas las oficinas, aunque ahora con el tema del teletrabajo también es complicado. Es decir, marcar un objetivo para cada una de las páginas web. Las finalidades, pues aquí os pongo un poco en el amplio abanico, pues desde compartir información sobre un tema, voy saltando, desde expresar una opinión, un punto de vista, que puede ser un blog, una página de entretenimiento, ¿de acuerdo? Lógicamente un e-commerce, que puede ser vender productos o servicios. A ver, ¿una página corporativa puede vender? Sí, puede generar leads. No es específicamente un e-commerce, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues permitir a usuarios que compartir archivos, descargar software, es decir, hay un montón de finalidades. Google, tengo que meter sí o sí a Google en juego, destaca que hay un tipo de páginas muy, muy delicadas, que ellos las denominan Your Money, Your Life, que son páginas que afectan en la vida del ser humano. Es decir, páginas, pues, por ejemplo, de finanzas, de salud, de adopción, por ejemplo, de niños, es decir, páginas relacionadas con lo que ellos consideran que puede afectar a la sensibilidad del ser humano, ¿de acuerdo? Y estas páginas pueden ser, pues, de información financiera, médica, legal, tal como estáis viendo. ¿Esto qué significa? Que Google las va a mirar más en detalle, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nos metemos en el tema de posicionamiento orgánico de SEO, Google va a analizar más detalladamente
y puede que no aplique los mismos factores a una página de Your My Your Life que a una página de costura, ¿de acuerdo? Una página que no esté dentro de este abanico. Pero siempre tenemos que hacernos, he ido rápido porque como para pasar la presentación, esto es bueno, un poco para tener una consistencia, una base en lo que es el webinar. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es qué quiere el usuario, ¿de acuerdo? Que es encontrar contenido que solucione los problemas que tiene y le aporte soluciones, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando estoy buscando algo en Internet, entro en lo que se denomina el argot o el lenguaje marketingiano, el Customer Journey, ¿de acuerdo? Que es el viaje que hace el cliente desde que no me conoce, tiene una necesidad, muy marketingiano, y lógicamente qué pasos da hasta conseguir satisfacer esa necesidad. Y en base a eso se establece, lógicamente, una web, se establece una red social, se establece, lo veremos también, creo que es en el punto 4, ¿de acuerdo? Del guión que os he indicado al principio. Seguimos. Antes os he comentado que dentro de lo que es el plan de medición, tiene que ser cuantificables. Es decir, yo tengo que saber cuántas personas han entrado por una acción que yo he realizado, desde el punto de vista del sitio web. Os he puesto, creo que son todas las KPIs que se pueden utilizar en el caso de SEO y SEM. SEO ya sabéis que es posicionamiento orgánico, SEM, estamos hablando de Google Ads, ¿de acuerdo? No metería Facebook Ads aquí porque es más de las redes sociales y lo vamos a ver en otra diapo. Pero básicamente aquí tendríamos 3 pasos, ¿de acuerdo? Lo que sería el paso del buscador, ¿de acuerdo? Pues que aquí tengo una página de resultados, también se llama SERP, otro palabroto. Y luego, bueno, pues tengo aquí, una vez que hago clic, por supuesto, en la flechita verde es el clic, entro en miweb.com, la que sea, en la primera página y dentro de mi web ya doy un segundo clic y entro en esta segunda página. Pues aquí, lógicamente, en esta página de resultados, yo tengo una serie de factores que puedo determinar que son KPIs. ¿Todos son KPIs? No. Estos son índices de medición que yo puedo determinar en base a mis objetivos de negocio y mi objetivo web, puedo determinar que es un KPI. ¿De acuerdo? ¿O no? Esto siempre antes de iniciar cualquier proyecto se tiene que determinar. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de, por ejemplo, SEO-SEM, imaginaos que contratáis a una agencia para que os haga SEO o una agencia que os haga una campaña de Google Ads. Vale, pues supongo que diréis, oye, pues quiero más ventas. Ya, pero bueno, ¿por qué tanto por ciento más de ventas? ¿Qué tanto por ciento más de qué? En el caso, por ejemplo, de SEO-SEM, pues yo puedo tener como KPIs, pues lógicamente posicionamiento. Oye, empezamos en la posición 27 y estamos en la posición 3, es decir, pasamos de la cuarta página a la primera página. Impresiones, ¿se podría tomar como KPI? Yo nunca he tomado impresiones, pero bueno, por poder se podría tomar. Impresiones, sabéis que son las veces que sale un resultado en pantalla, ¿de acuerdo? Independientemente de clic o no de clic. Por supuesto los clics y por supuesto luego el CTR, que sabéis que es el click-through rate, que son clics, el número de clics entre el número de impresiones por 100. Es decir, estamos hablando del porcentaje de efectividad que tiene ese, en este caso estamos hablando de SEO, snippet, en el caso de SEM, anuncio, cuántas personas lo ven y cuántas personas lo clican, ¿de acuerdo? Es decir, si lleva un call to action, que sea atractivo y demás. Y luego, por supuesto, en SEM, que son específicas solamente de SEM, pues CPC o CPM. ¿Es raro poner un KPI en CPC? ¿Podría ponerse? Sí, podría ponerse, ¿de acuerdo? Si yo, imaginemos que hago una búsqueda en Google, clico en un sitio, pues en un snippet que me salga, ese fragmento que aparece de la página, y entro ya en mi web y aquí aparecerían los KPIs que yo puedo tener. ¿De acuerdo? Y vuelvo a insistir, no significa que todos sean KPIs. Puede ser desde visitas, sesiones, usuarios, tiempo en página, rebote, ¿de acuerdo? Y por supuesto, conversión. Por ejemplo, si yo fuese un periódico, ¿de acuerdo? ¿El periódico de qué vive? Pues lógicamente de lo que de los suscriptores pagan y por supuesto de la publicidad que se inserta, ¿de acuerdo? Que tiene una serie de espacios para que se pueda insertar publicidad. ¿Y cómo sabemos que ese periódico merece la pena o no pagar el dinero que nos pidan por ese espacio publicitario? Pues lógicamente tendremos que ver dos cosas, número de páginas y tiempo en página. Número de páginas vista por usuario y por supuesto tiempo en página en que está. ¿Por qué? Porque si hay muchos usuarios
que ven muchas páginas y, por supuesto, están un tiempo en página medianamente aceptable, nos encontramos que tenemos una alta probabilidad de que nuestro anuncio lo vean y, por supuesto, lo cliquen y le lleven a nuestro sitio web. Por supuesto, si no somos un periódico, imaginemos que es un e-commerce, pues lógicamente yo puedo tener muchas sesiones o muchas visitas o muchos usuarios, pero si no tengo conversión, apague y vámonos. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por eso digo que estos serían KPIs que había que centrar en base a los objetivos del sitio web y, por supuesto, los objetivos de negocio. En el siguiente clic o en la siguiente página, que estoy ya dentro de mi sitio, el sitio web, perdón, vuelvo a lo mismo, pero aquí, lógicamente, tengo los mismos índices que puedo medir, menos rebote. ¿Por qué? Porque ya estoy en una segunda página de mi sitio. ¿De acuerdo? Rebote, entiendo que mayoritariamente sabéis lo que es, pero rebote es que el usuario entra y sale de la misma página sin ningún tipo de interacción. Es decir, entra, lo que ve no le gusta y se va. ¿De acuerdo? Lógicamente, los usuarios que tienen mucho rebote suelen tener un tipo de página muy, muy chiquitito. A ver, siguiente valoración. No, es que yo tengo un blog, tengo un rebote altísimo, pero tengo mucho tiempo en página. Vale, pues lo que tienes que mejorar es el call to action de un artículo al segundo. Es decir, generar algún tipo de atractivo en la generación de contenido para que después de que lean el primer artículo, lean el segundo. Con lo cual ya entrarán en tu segunda página y tendrás un descenso del rebote. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de social media, que lógicamente lo he separado, pues la red social que sea, Facebook, ahora está muy de moda, ¿no? Tengo muchos usuarios, tengo redes, perdón, mi empresa está en muchísimas redes, tal, ya, pero aquí ya entramos a valorar diferentes cuestiones. Por ejemplo, si el contenido, primero, si tu comunidad ve el contenido que publicas, visualizaciones. Yo puedo tener 100 usuarios, 1000 usuarios, 5000 seguidores y si tengo 3 visualizaciones, no estoy llegando no soy importante para mi comunidad. A ver, ahí yo sí veo que no es siempre igual, o sea, no siempre tiene la misma regla, pero si yo tengo 100 usuarios y tengo una visualización o dos, huele a que se han comprado usuarios o que esos usuarios no son activos, ¿vale? Menciones, pues positivas o negativas. Ah, pero Juan, ¿hay que medir las menciones negativas? Por supuesto, porque nos va a ayudar a corregir en nuestra política de contenido, nuestro contenido que estamos publicando en la red social. Hago que un pequeño inciso, pero el contenido que yo publico en la red social tiene que ser diferente al que hago del blog. Por supuesto. Porque si yo al final lo que hago en mi red social o en la comunidad que estoy teniendo empiezo a publicar lo mismo que tengo en el blog, ¿para qué sigo la red social? Directamente sigo al blog y fuera, por poner un ejemplo. Bueno, seguimos. Comparticiones. Pues por supuesto, ¿cuántas veces se ha compartido? ¿Cuántas veces se genera algún tipo de emoticono? Sabéis que, por ejemplo, en LinkedIn pues, están los aplausos, la bombillita de qué gran idea, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuántos generan clic a la web? ¿Y cuántos generan compra? Hombre, si yo tengo una red social y me da igual, Facebook, Instagram, la que queráis, y genero un descuento, imaginaros, voy a hacer un descuento específico, me da igual en servicio o me da igual en e-commerce, o sea, en producto o servicio, y me da igual que sea un B2B o, bueno, sí, si es un B2C, B2B la veremos más adelante. En el caso de algún descuento, por ejemplo, lo que es, yo sé, un producto, un servicio, lo que sea, y lo lanzo solamente por un canal. Quiero medir cómo funciona mi red social. Por ejemplo, Facebook, vamos a poner, o Instagram, o la que queráis. La lanzo, ¡pam! Y ya cuando la lanzo, solamente la lanzo por allí, para saber qué efectividad tiene ahí la audiencia que tengo, es decir, los seguidores que tengo, la comunidad. Y tengo que tener creado el funnel de conversión para saber si me compran o no y aplican ese descuento. Con eso estoy midiendo la efectividad de compra de esa red social y de esa promoción, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Y por supuesto luego entramos en las mismas KPIs posibles o los mismos índices de medición que tenemos en cada una de las páginas del sitio web. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Y luego, ¿cómo hago un plan de medición? Esto es un plan de medición. O sea, no es tan complejo.
Objetivo del negocio. O sea, ¿qué es lo que quiero? Quiero dinamizarlo, quiero darle vidilla. Vale, ¿cómo le doy vida? Pues, por ejemplo, como objetivo web puedo marcar que quiero captar clientes. ¿De acuerdo? Y captar clientes, me voy a marcar como KPI conversión de nuevos leads. Imaginemos que es una web corporativa, no es un e-commerce. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a medir todo ese funnel, todo ese embudo de conversión y nos vamos a poner como objetivo 50 leads al mes. Supongamos que tenemos 30 o 25 o 5. De 5 a 50 en un mes va a ser complicado. Pero bueno, esto ya dependiendo de lo que decida el jefe muchas veces, ¿no? El director, o en nuestro caso el cliente. Pero también hay que tener los pies en la tierra. Y en este caso, pues bueno, pues yo marco, como veis, tengo muy marcado el objetivo del negocio, que voy a hacer 3 objetivos en la web, genero 3 KPIs y genero 4 targets. Y esos 4 targets para conseguir ese objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, pues puede ser el de captar clientes, 50 leads, el de fidelizar clientes, que aumenten un 20%, por ejemplo, en 3 meses, el de entrar en redes sociales, que entren desde las redes sociales a mi sitio web, y, por supuesto, el número de accesos que entran desde Facebook y desde Twitter, pues quiero que aumente un 100%. ¿De acuerdo? Si nos vamos, por ejemplo, específicamente a un producto, ya en un e-commerce, quiero incrementar un beneficio del producto X, el que sea. Vale, pues de acuerdo, pues puedo incrementar las ventas, por supuesto, y tengo que centrarme en la conversión del producto. Y lógicamente, pues quiero aumentar un 3% al año, al trimestre, al Q1, lo que sea. ¿De acuerdo? O quiero reducir gastos. Entonces tengo que saber, tengo que calcular el gasto que voy a tener, que tengo por visita. Y digo que quiero reducirlo un 10%. ¿De acuerdo? Es decir, que los usuarios que traigo sean de mayor calidad. ¿De acuerdo? Es un plan de medición, insisto, un ejemplo muy básico, pero aquí podemos enrevesarlo y podemos hacerlo tan complejo como nosotros queramos. Mi consejo, empezar siempre con objetivos fáciles y luego incrementando. ¿De acuerdo? Hace no mucho, en una teleoperadora estuvimos, bueno, perdón, en una operadora de telefonía de aquí de España, dimos mucho énfasis al tema del chat, al tema de la comunicación a través de la mensajería o a través del internet de lo que es la web. ¿Qué es lo que buscábamos? Reducir el coste de las llamadas al servicio del call center, ni más ni menos. Es mucho más sencillo generar, aunque no nos metamos demasiado en ello, automatizaciones a través de bots que luego en un momento determinado, si llega a cierto sitio o cierta pregunta o cierta contestación, pues se le pueda tenga que atender a una persona, pero a lo mejor nos quitamos número de llamadas, con lo cual nos podemos quitar personas que tengamos contratadas en el call center y eso nos supone un ahorro de costes, con lo cual aumentaría la rentabilidad de esas ventas realizadas o de ese servicio realizado. ¿De acuerdo? Seguimos. Herramientas que puedo utilizar para lo que es la analítica. Pues, está claro, de Google Analytics y Google Data Studio. Google Analytics, bien, hoy por hoy, aquí ya os dejo un tip, que es, ya existe un siguiente nivel o una siguiente versión de Google Analytics, que es GA4, que cambia bastante el modo de cómo está manejándose Google Analytics. Hoy por hoy, Google Analytics sabéis que se basa mucho en las cookies, ¿de acuerdo? GA4 no se centra tanto en la web, sino en el usuario. Y lo hace a través de Big Data, ¿de acuerdo? Con lo cual, aunque GA4 todavía está en fase beta y empezará a estar ya de una forma más usualmente manejada a partir dentro de año y medio, 2 años, mi consejo es que manejéis ya las dos herramientas. Tanto se pueden manejar paralelamente, tanto Google Analytics, que es Universal Analytics, que casi todo el mundo lo conoce, y GA4, que salió hace aproximadamente unos 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, mi consejo es que utilicéis los dos simultáneamente, porque sí es verdad que GA4 no te mide la visita a la web, te mide el usuario y por qué sitios se está moviendo.
¿de acuerdo? Si tenéis una app, si tenéis una web, tenéis diferentes landings, si tenéis un microsite, al final va a reconocer y por arte de magia, no, sino por Big Data, va a saber que el usuario está moviéndose por diferentes entornos, ¿de acuerdo? Y nos ayuda mucho en la definición del Customer Journey. Bien, una vez que yo he terminado mi plan de medición, el siguiente paso que me encuentro que está relacionado con la medición es el growth hacking, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto del growth hacking? Supongo que mayoritariamente lo habréis escuchado, lo habréis leído o incluso a lo mejor alguno lo habéis contratado. Pues básicamente es una suma de diferentes disciplinas, por decirlo de algún modo, que desde la psicología del comportamiento, que está muy unido a lo que es el neuromarketing, por supuesto la redacción y el storytelling, muy relacionado lógicamente con el inbound marketing, el marketing de contenidos y por supuesto la automatización y el código, ¿de acuerdo? Se generan muchas reglas de automatización, como he comentado hace poco una, y por supuesto se analiza mucho la analítica, ¿de acuerdo? Y se generan funnels para todo. O sea, funnel desde un emailing, funnel funnel de la web para el usuario X, funnel para diferentes páginas. Se va realizando en base para medir qué es lo que hace el usuario en cada momento y tenerlo muy claro el por qué ha venido y el por qué no ha realizado la acción que nosotros queríamos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en lo que es el growth hacking, como comentaba, el funnel es la estrella. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, a lo que es el embudo de conversión que conocemos a todas aquellas personas que venimos del marketing, voy a llamarlo tradicional o convencional, pues básicamente pues está la captación, adquisición, activación, la retención, el revenue, el famoso revenue y por supuesto referencia que nos compartan, ¿de acuerdo? Entonces aquí preguntas que nos tenemos que hacer cuando vamos a generar este funnel, ¿no? Pues qué medios nos trae personas, qué fuentes de tráfico, ¿de acuerdo? Tenemos que tener claro el usuario por dónde está llegando. ¿Cuántas personas nos visitan, nos registran? De todas las personas que nos visitan, ¿cuántas se registran? ¿Cuántos usuarios vuelven? ¿Cuántos usuarios compran? ¿Cuántos clientes después de comprar nos recomiendan? Es decir, si usted es mi cliente porque me ha comprado, ¿por qué no me recomienda? Bueno, pues ahí, lógicamente, tenemos uno de los vamos, no de los pioneros, pero sí del que lo ha utilizado muy bien es Amazon, ¿no? Amazon, todos compramos en él y siempre nos miramos en las recomendaciones. Entonces, bueno, pues las recomendaciones, lógicamente, cuando nosotros hacemos una compra, al poco tiempo nos llega un correo y dice, bueno, ¿está usted contento? ¿Puede recomendar? ¿Puede valorar este producto? ¿De acuerdo? Está fomentando para que esas barreras que yo tengo a la hora de, en el caso de Amazon, comprar, pues diga, joder, pues este producto está chulo, pero es que mira, es que tiene pocas valoraciones o las recomendaciones son bajas o valoraciones son bajas y me voy a uno que tenga valoración baja, ¿de acuerdo? Si necesitamos otros factores de decisión de compra. Y aquí lo comentaba que el funnel es la estrella, pues por ejemplo, esto sería un funnel para un webinar. Desde lo que es bueno, pues la landing o el sitio web o la página web donde se registra, por supuesto, en lo que es la página de gracias, aquí le mando una confirmación y por supuesto aquí, bueno, pues tiene las diferentes visualizaciones del webinar. Si una vez que del webinar, pues ya lo ha visto, pues le puedo enviar diferentes correos, pues de, oye, pues lo puedes ver en vivo o lo puedes ver de una vez que se haya grabado, si se publica, imaginemos este de iCook, se publica, pues bueno, ¿y dónde puedes verlo? Es decir, y todo aquí se mide. ¿Para qué? Para saber esos usuarios que tú tienes, que tienen un valor, por supuesto, si, primero, si son activos y si son activos, que si están entendiendo bien todo lo que les estás ofreciendo. ¿De acuerdo? Si existieras un ejemplo. Dentro de lo que son las fases del growth hacking, ¿de acuerdo? Que no solo es medir, pero sí se basa mucho en la medición y en las pruebas, ¿de acuerdo? Está, por supuesto, la generación de ideas. Está, por supuesto, en esa generación de ideas, que tienes muchas al cabo de diferentes bueno, pues brainstorming que se hace durante un proyecto,
priorizarlas. No puedes lanzar todas al mismo tiempo y hay que lanzarlas y medirlas. Por supuesto, ese diseño que se hace del experimento, aparte de ejecutarlo, hay que analizarlo y volvemos a empezar. ¿De acuerdo? Básicamente esta es la rueda del growth, ¿de acuerdo? Growth hacking. Esto nos lleva, lógicamente, a generar un Customer Journey. Y aquí entramos ya en la definición de lo que es el buyer persona, el buyer no persona, y por supuesto tenemos lo que es bueno, pues el perfil de público objetivo, que no es lo mismo. No es lo mismo un perfil de público objetivo que un perfil de buyer persona. Diferencias. Un perfil de público objetivo se basa en unos rangos o en unas variables muy determinadas. Ejemplo, hombre entre 45 y 65, de clase medio alta, residente en Madrid, por ejemplo. Y un buyer persona es, aparte de esos rasgos del público objetivo, añadimos consumidor de cine de terror, le gusta, por ejemplo, las películas de zombies y bueno, y le preocupa mucho la salud de su familia. ¿De acuerdo? Es decir, entramos ya en rasgos que si algunos habéis hecho campañas en Facebook, ya sabéis por dónde estoy yendo. Con el buyer persona puedo ir determinando, por ejemplo, personas que han, bueno, pues que han visto o ven alguna serie o una película específica o es fan de algún tipo de serie, les puedo hacer un tipo de impacto y sé que es un público potencial que pueda seguir, comprarme, generar un lead, etcétera, etcétera. Entonces, aquí basamos que del B2B al B2C, que es como he titulado esta diapo, generamos, pues, lógicamente, en lo que es ese Customer Journey, pues de awareness, de consideración, de compra, de retención, pues donde estarían enfocados, pues por ejemplo, pues las reviews, donde estaría, por ejemplo, social ads, donde, por ejemplo, los emails directos, el blog, porque ahora os pondré más adelante un ejemplo de que con un artículo generamos en el mes de abril del año pasado, generamos casi multiplicados por 5 el tráfico de un sitio web corporativo. Ahora, luego os comentaré. Y bueno, aquí pues diferentes acciones que yo puedo hacer en cada una de las fases del Customer Journey, ¿de acuerdo? Que es ese viaje que hace el cliente hasta, bueno, hasta que se genera en un embajador de mi marca, producto o lo que sea. Dentro de lo que es del buyer persona al B2C y del buyer no persona al B2B, preguntas que nos podemos hacer. ¿De acuerdo? Estas preguntas siempre cuando lo vamos a generar el perfil. Pues cuál es la información demográfica, en qué trabaja y cuál es su nivel de riqueza, cómo es un día cualquiera en su trabajo, cuáles son sus necesidades diarias. Esto lo aplicamos en una empresa de mudanzas internacionales y nos funciona muy bien. ¿Cómo podemos ayudarle a resolver sus necesidades y dónde acuden para conseguir información? No me vale decir internet, ¿de acuerdo? Luego, en el caso de el buyer no persona, que en vez de ser una persona, se hace un perfil de una empresa, ¿de acuerdo? Que luego esa decisión la tomará una persona, sí, pero en base, si yo voy a vender de una empresa a otra, le voy a vender una serie de servicios, yo tengo que saber qué necesidades tiene y crear un perfil para poder llegar a ellos. Y aquí preguntas que nos haríamos de cuál es su sector, factores de repetición de compra, si hay excepcionalidad, qué valor podríamos aportar a esa organización, si pueden caer en una compra impulsiva o sí es su compra reflexiva y, por supuesto, dónde acuden para conseguir información. ¿De acuerdo? Luego, en lo que es como herramienta que utilizaría dentro de lo que es el Customer Journey, pues sí o sí Google Trends. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer un pequeño parón en lo que es puro y duro teoría, aunque estoy intentando hacerlo lo más práctico posible, y quiero poneros un ejemplo. Es real, ¿de acuerdo? A ver, un segundín. Vale. Bueno, esta es la herramienta de Google Trends, que entiendo que todos la conocéis, y si no la conocéis, pues os la presento. Es una herramienta totalmente gratuita, aunque yo esté logueado con mi cuenta de Google, pero básicamente, bueno, no tiene ningún tipo de coste, se puede hacer todas las búsquedas que se quiera. Entonces, imaginaros, os pongo en situación, empresa de mudanzas con más de 40 años de existencia,
Es una empresa de mudanzas que, bueno, pues de ámbito internacional y, lógicamente, bueno, pues, por ejemplo, para poner un ejemplo, ha hecho mudanzas de jugadores del Fútbol Club Barcelona. O sea, estamos hablando, pues eso, pues una mudanza, pues aunque hay cierto tipo de mudanzas a cualquier persona, pero vamos, una mudanza con prestigio, vamos a decir, ¿no? Entonces, en este apartado, imaginaros, poneros ahí la situación de febrero, bueno, miento, 8 de marzo, no, mejor voy a decirlo, 14 de marzo del 2020, ¿de acuerdo? 14 de marzo del 2020 sale nuestro presidente y nos dice que hay un estado de alarma, que hay una pandemia, que todos encerrados en casa. Lógicamente, el sector de las mudanzas a hacer puñetas, ¿de acuerdo? Es decir, si yo no puedo salir de casa, no puedo mudar. Luego ya salió un poco más explicado que, bueno, en el caso de mudanza, en una situación excepcional, con una serie de permisos, se podría, que son situaciones especiales, bla, 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 bla. Pero si os recordáis, lo que pasó hace un año es como que en un mes casi se congeló todo el país, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hablamos con nuestro cliente, que llegamos con él desde 2016, y 2015, y le planteamos, oye, ¿cómo eh, está todo parado? Las mudanzas se han congelado, yo no sé si puedo trabajar. Imaginaos la situación. Bueno, imaginaos no, la vivisteis. Entonces, básicamente, empezamos a darle un poco vueltas a la cabeza en cómo podíamos aprovechar la situación para que consiguiese nuestro cliente un beneficio. Vale, entonces se nos ocurrió, bueno, esta herramienta, si no la conocéis, os hago un pequeño resumen. Es junto con el planificador de palabras clave de Google Ads, nos muestra las tendencias de búsqueda que hay por términos de búsqueda en Google, en todo el mundo, ¿de acuerdo? Tiene un registro desde el 2004 hasta hoy, con lo cual podemos ver estacionalidades, podemos ver una serie de parámetros que nos interesan. Por ejemplo, mudanzas, coronavirus. ¿Por qué busco mudanzas coronavirus? Vamos a ponerlo en los últimos 5 años. Lógicamente, en febrero de 2019 nadie lo buscaba, en noviembre de 2019 nadie lo buscaba, no había ninguna tendencia de búsqueda, ¿de acuerdo? Es decir, tendencia de búsqueda no es lo mismo que número de búsquedas. Entonces, bueno, pues aquí de repente veis que en marzo, efectivamente, fijaros, dije 14 de marzo, hay una subida de tendencia de búsqueda en Google brutal. Y hablo de mudanzas, no hablo de síntomas del coronavirus, de que si queréis, os invito a que tranquilamente hagáis un ejercicio pues, en un rato que tengáis libre con el ébola y con el coronavirus. O incluso con la gripe. Vais a ver la estacionalidad que por países, cuándo son los meses que se están buscando. ¿De acuerdo? Por un ejemplo. En el caso, por ejemplo, entonces, al ver esto, esto no es que lo viésemos, porque esto lógicamente no te sale en tiempo real. Pero yo dije, o pensamos, si una persona va a hacer una mudanza y se encuentra con el mensaje de todos encerrados, no podemos hacer nada, ¿qué es lo primero que va a hacer? Buscar con las palabras de siempre, con la estrategia de palabras de búsqueda de siempre, me refiero de ayer, de hace una semana, de hace un año, de quiero mudarme a no sé dónde, o mudanzas en Madrid, o mudanzas internacionales, o mudanzas a Japón, o lo que sea, o va a buscar, oye, ¿qué pasa con las mudanzas en coronavirus? Entonces se nos ocurrió crear un artículo. Se pasó por la mente en el blog de la empresa, de la web corporativa, generaron un artículo diciendo, oye, vamos a generar un artículo de las mudanzas durante el coronavirus. Y por supuesto, sabemos, a ver, conocemos lógicamente un poquito de SEO y dijimos, bueno, pues lo enfocamos este artículo para que Google lo posicione orgánicamente. No invertimos ni un euro en ads, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues así lo hicimos. Y por poneros un ejemplo, aquí está. Si os fijáis, voy a ocultar esto para que lo veáis, es un poquito más grande. Aquí es justo cuando publicamos los artículos, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos marcado en el etiquetado. Pues aquí, bueno, en el artículo vamos etiquetando todo. Pues pusimos un pop-up de no podemos hacer las mudanzas, tal, tal, tal. Y mudanzas en coronavirus. Y se fue generando. Esto es, si sabéis un poco de analítica, estos son todo usuarios. Estamos hablando que llegamos a tener en un día 1.234
visitas en el sitio web, pero mayoritariamente en el artículo del coronavirus. ¿Eso qué significa? Que hubo gente que generamos dos beneficios. Uno, impacto de marca, que le damos información respecto a las mudanzas, tomando como referencia a la marca, ¿de acuerdo? Al cliente. Y dos, que tenía la opción de pedir una tarificación para hacer su mudanza, ¿de acuerdo? Es decir, una solicitud de información para ver el cubicaje que van a hacer, a dónde va a ir, qué es lo que va a llevar y darle un precio. Entonces, bueno, pues básicamente, si lo comparamos con el año anterior, ponemos el año anterior, insisto, he cogido en rango de fecha 1 de enero, 39 de diciembre de 2020, ¿de acuerdo? Fijaros la diferencia, ¿no? Si nos vamos a nivel de números y nos vamos solo a orgánico, o sea, vamos a entrar solamente en orgánico, porque hicimos este artículo para tal, aumentamos un 400%. ¿De acuerdo? O sea, aumentamos de 7.200 usuarios, perdón, sí, usuarios que entraron en el año 2019, en el año 2020 entraron 36.000. Impacto de marca, ya de por sí hubo un impacto de marca. Y a partir de ahí, los usuarios nuevos, hablamos que casi otro 400%. Encima no eran personas o usuarios que ya nos conocían, sino eran usuarios nuevos. Sesiones nuevas, rebote, subió, me da igual, generamos un impacto. Páginas por sesión, duración media de sesión, al ser números muchísimo más grandes, se desvirtuó, porque gente que entró solo a ver información no quería saber nada más. Lógicamente, la tasa de conversión, al aumentar el número de usuarios, se me desvirtúa, pero sí obtuvimos casi un 22% más de leads, de conversiones. Nosotros en las conversiones les marcamos un valor en euros, porque al final está haciendo unos datos de una serie de personas, y obtuvimos un 25% más de valor. Que luego el equipo comercial convirtió o no convirtió esos leads, eso ya es objetivo del equipo comercial. Pero en el año 2000, solo de orgánico, no estamos hablando de campañas de Google Ads, no estamos hablando de tráfico directo que ya conoce la marca, estamos hablando puro y duro de orgánico, obtuvimos casi un 21,5% de 574 solicitudes a 700 en año de pandemia. Eso que hicimos con el artículo, generando un embudo de conversión, ese pequeño hack que se nos ocurrió, creativo, de, oye, ¿cómo buscaría un usuario ahora, en este momento, no con el estudio de palabras clave, que por supuesto está el sitio posicionado de hace un año, generamos un valor y una diferencia y ventaja competitiva brutal. Bueno, pues los números hablan por sí mismos, ¿de acuerdo? Eso lo sacamos desde Trends, ¿de acuerdo? Se nos ocurrió. La herramienta no es buena el que lo maneja, ¿de acuerdo? Es como el arma, no es mala el arma, sino es malo la persona que aprieta el gatillo. Pues exactamente igual. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí. Perdonad que cambió la visualización. Ya está. Y por esto quería enseñaros un ejemplo real y cómo se nos había ocurrido. Por supuesto, con esta empresa de mudanzas lo tenemos súper medido, todos los funnels creados, y cuando generamos algún tipo nuevo de contenido, algún tipo nuevo de herramienta, exactamente lo mismo. Ahora entramos en el siguiente apartado. Dame un segundín que debo 5 segundos. De acuerdo, entramos en un siguiente apartado del índice, que es estrategias de posicionamiento. Bien, en este vamos a ver estrategias de posicionamiento orgánico y desde luego estrategias de posicionamiento que puedo hacer en Ads. Lo primero, deciros, tanto en orgánico como en Ads, es vital que se haga correctamente y el enfoque del estudio de palabras clave. No elijo las palabras que me da la herramienta. Tenéis, aparte del planificador de palabras de Google Ads, aparte de la herramienta de palabras de SEMrush, de Ahrefs, tenéis 20.000 herramientas, ¿de acuerdo? Todas son buenas y todas son malas, porque hay que darle un enfoque al usuario. No me vale con, voy a coger las palabras que más búsquedas tienen, voy a coger las palabras, si os pongo el ejemplo, siguiendo el ejemplo de mudanzas durante el coronavirus
o mudanzas en coronavirus, y luego aprovechamos el nuevo algoritmo de Google, de RankBrain, que está basado en la inteligencia artificial, nos cogió todos los sinónimos y todos los términos relacionados. Mudanza en coronavirus, mudanzas durante el coronavirus, mudanzas COVID-19, mudanzas estado de alarma, lo relacionó todo. ¿Qué hicimos? Obtener con un solo artículo, por multitud de términos, en un solo término, que eran mudanzas durante el coronavirus. Y a partir de ahí se expandió todo y ahí viste todo el tráfico que nos trajo. Y ese tráfico, por supuesto, convirtió, insisto, un 25% más de conversiones que en el 2019, en un año que el año pasado fue muy raro. ¿De acuerdo? Vamos a decir, muy raro me refiero porque no podíamos basarnos en toda la información analítica que teníamos de años anteriores. Repito, estrategias más usadas. Pues, por ejemplo, puedo hacer una estrategia de long tail keyword. Lo veremos en el apartado de nichos, ¿de acuerdo? Estrategia de consulta-beneficio. Hay un ejemplo que siempre pongo en las clases y llama mucho la atención y permitirme la libertad de repetirlo, ¿de acuerdo? Que es, si yo, por ejemplo, ¿sabéis? Bueno, no me podéis responder porque no veo el chat, pero ¿cuántas búsquedas hay por síntomas de la sífilis o síntomas de la gonorrea? Es que hicimos un proyecto para un laboratorio de analítica, ¿de acuerdo? De análisis. Entonces, bueno, pues básicamente nos basamos en eso, en consulta-beneficio. Es decir, ¿qué sintomatología tiene cualquier ETS, enfermedad de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, bla, 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 bla? Y lógicamente ahí sacamos un patrón de cuándo lo buscan más, de dónde lo buscan más, qué días, qué meses, y hay patrones. Pues miradlo en Trends, por favor. Y en esos patrones os vais a encontrar que, por ejemplo, los meses de verano eso es cuando más se busca ese tipo de información y suele ser los lunes. El fin de semana se hace el cabra y, bueno, pues el lunes se busca, bueno, pues a uno le entra un poco el agobio, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, eso es una consulta beneficio. Y aparte, Google centra las últimas actualizaciones de su algoritmo, lo centra ahí. De una serie de preguntas que se hace el usuario y quién le da las respuestas. ¿De acuerdo? Y luego, por ejemplo, eso mismo lo podemos hacer como una estrategia de características del producto o servicio. ¿Cómo puedo llevar mis muebles a? Pues una empresa de mudanzas. ¿De acuerdo? O cómo puedo bajar los muebles desde un sexto, pues por una empresa de mudanzas que tenga grúa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí os he hecho un resumen, ni de broma voy a profundizar porque Maribel me mata, de todos los factores relevantes que hay en cada uno de los apartados del SEO. ¿De acuerdo? Por UX, por UI, por on-page, por contenido, por hosting, por off. Solo comentaros dos cosas. El SEO, ni de broma está muerto, que mucha gente dice, el SEO está muerto, ni de broma, ¿vale? El usuario sigue buscando en Google, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ahora entender una cosa, que Google cada vez los cambios que está haciendo está intentando competir con Amazon, no con otros buscadores, no tiene competencia con otros buscadores. Entonces su gran enemigo es Amazon. Eso es un pequeño tip que entiendo que ya lo sabíais. Y dos, ojo en mayo que entran las Core Web Vitals. En la parte de hosting os lo indico, ¿de acuerdo? Que sean hosting en web. Las Core Web Vitals que son, Google ha dicho, señores, aquellas webs que sean muy lentas o que no os carguen los datos de una forma específica que yo indico, les voy como va a ser un factor de posicionamiento, va a empezar a perder posicionamiento. Entonces, lógicamente, estamos con todos nuestros clientes solucionando este tema con sus sitios web. ¿Qué ocurre muchas veces? Que el sitio web es antiquísimo y milagros a Lourdes si no nos llamamos así. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces que hay que cambiar el sitio web. ¿De acuerdo? Hay que dar una frescura. Os pongo un ejemplo. Aquí. Esto, vale, lo hemos hablado ya, fuera. Vamos a poner, vale. Esto es un gabinete de psicología que trabajamos con ellos también desde hace tiempo, desde 2018, si mal no recuerdo. Y bueno, pues he cogido, bueno, pues tráfico de lo que es los tres trimestres
primeros del año. Base aquí volvemos otra vez, marzo, abril, sabéis todo lo que ocurría. Yo en marzo, a este cliente yo le llevaba mucho tiempo diciendo, tienes que cambiar la web, tienes que cambiar la web. Y yo no sé por qué, pues por fin me hizo caso y cambió la web. Entonces, nos pusimos a trabajar con ella en abril, mayo, nos pusimos a trabajar con ella en junio, julio, ¿de acuerdo? Y en agosto, hasta que la vio, se cambiaron algunas cosas y demás. Hicimos una web totalmente nueva, con un concepto totalmente diferente, y trabajamos el concepto de dos formas. Aparte de las Core Web Vitals que os comentaba, que ya las trabajamos del año pasado, enfocamos de un gabinete de psicología. Si entráis en cualquier gabinete de psicología, os van a hablar de todo lo que hacen. Pues si os ayudamos con si somos especialistas en depresión, en ansiedad, bla, 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 bla. Y enfocamos la web, que le gustó mucho la idea al cliente, en este caso a Ana, le gustó mucho la idea de, oye, no, vamos a centrarlo en cómo te podemos ayudar. Volvemos a ponernos en el perfil, en el lugar del público objetivo. Yo entro, tengo un problema de lo que sea, pareja, ansiedad, fobia, me da igual. Y entro y veo que me ayudan. Y ese copywriting de te ayudo, te soluciono, generó, pues, un sentido diferente. Esta subida que veis aquí, hago un pequeño receso, esta subida que veis aquí en mayo, es que empezamos. Ana empieza a escribir de coronavirus, empieza a escribir de ansiedad, empieza a escribir de, pues todos los síntomas que se está generando, lógicamente, los confinamientos que hemos tenido. En el blog le empieza a surgir efecto, cambiamos la web, migramos todo, cambiamos el concepto y va como un tiro para arriba. Hablo de orgánico. ¿Qué nos supone eso? Mismo periodo, casi un 10% más de solicitudes, de un año a otro. Solicitudes de personas que les piden información para una cita para su gabinete de psicología. Bien, sigo. Seguimos. Aquí está. Vale. Insisto, no voy a entrar más. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responder más adelante. Estrategias de posicionamiento. Yo puedo enfocar mi estrategia de posicionamiento en base a, por ejemplo, un producto. Y tengo diferentes bloques, y hablo de bloques, dentro de lo que es la página de resultados de Google. Puedo tener, lógicamente, tengo Google Shopping, que sabéis que es el marketplace de Google, tengo Google My Business y, por supuesto, tengo la parte orgánica. Yo puedo trabajar las tres en conjunto o cada una de ellas, ¿de acuerdo? Por supuesto, en la parte orgánica, fijaros que todos los resultados que si yo busco zapatos rojos, ¿de acuerdo? No de mujer, os invito a hacer la consulta, aparece orgánico, aparece categoría de Zalando, aparece, dos categorías, aparece de Amazon, aparece de Shopalike, es decir, todos son categorías. Y luego puedo trabajar las imágenes. Casualmente, en la misma búsqueda, fijaros que muchos de los zapatos que aparecen aquí, aparecen también en imágenes. Curioso, ¿vale? Y luego, vale, ¿qué ocurre? Que aquí primer tip, aunque luego comentaré un poco más adelante, en los e-commerce, si tenéis e-commerce propios, me meto, Maribel, solo este poquito. Tenéis que trabajar mucho las categorías y las subcategorías. Por supuesto, la ficha de producto, pero donde más usuarios vais a obtener desde el punto de vista orgánico son de las categorías. ¿De acuerdo? Bien. No me meto más. Luego, el posicionamiento orgánico de servicio. Dependiendo de qué servicio yo vaya a dar, si doy vuelos, si doy viajes, si doy hoteles, Google ya tiene su propio algoritmo que te permite hacer una búsqueda con un apartado específico, ¿de acuerdo? Y por supuesto tengo la parte orgánica. Esto, insisto, es la página de resultados. Y lo que hablaba de los tipos de posicionamientos en Google, estamos hablando de orgánico, pues los productos trabajados por categoría, subcategoría y pues lógicamente también hay que trabajar el producto, pero el producto más yo lo enfoco a características. Ojo, que también se puede posicionar, y suelto este pequeño tip, una página de productos por beneficios. Cuidado. Zapatos cómodos.
¿vale? Ahí lo dejo. Otro tip, Pinterest. Hay que utilizar Pinterest. Sí, en España no hay usuarios, no se genera una comunidad, es muy difícil medir un retorno, pero Pinterest, enlazado con Twitter y trabajando el producto y sus categorías con los tableros, vamos a conseguir enlaces externos. Ahí lo dejo, backlinks. Y encima con una autoridad de dominio altísima. Luego, posicionar LinkedIn a través de Lightshare, enlazado a Twitter con la página de la empresa. 3/4 partes de lo mismo. Tener en cuenta una cosa, Google ha dejado ya la repetición, no lo ha dejado, pero no tiene tanta en consideración la repetición de palabras clave. Las tiene, pero eso es más de la década anterior. Pero ahora busca, vale, yo quiero saber si esta persona, o sea, perdón, si esta web es referente en su sector, área, temática, y si es referente, qué enlaces tiene, si genera contenido y qué valoración tiene ese contenido. Si tiene si tiene me gustas, si tiene emotividades, si tiene comparticiones, ¿de acuerdo? Eso es por donde está yendo Google ahora mismo. Luego, estrategias de posicionamiento en Ads. Perdonad, pero he utilizado un logo anterior, que ahora no es Google AdWords, es Google Ads, pero bueno, nos sirve. Básicamente, con Google AdWords yo puedo hacer campañas en My Business, campaña que por supuesto está en Google Maps, ¿de acuerdo? Ojo, SEO local. Que con el SEO local, si no estoy posicionado, puedo empezar a posicionar haciendo pequeñas campañas de pago. Puedo, por supuesto, en el buscador de Google. Puedo, por supuesto, faltaría más en Search, ¿de acuerdo? En Desktop. Y, por supuesto, en Shopping. Ojo que en Shopping me está muy relacionado tanto en Desktop, o sea, en lo que es Search, como es en el buscador de voz, ¿de acuerdo? Estrategias de posicionamiento SEM. Tenemos, perdón, tenemos Google Search, por ejemplo, un anuncio no call to action específico, utilizar la opción de la llamada, que suele funcionar, sobre todo en campañas enfocadas a móvil, y, lógicamente, analizar muy bien el perfil del público objetivo. Cuidado, hablo del perfil del público objetivo, no hablo del buyer persona. El problema que tenemos en las campañas de Google Ads, que no son tan... no me sale la palabra. No son tan específicas a las variables de cada usuario como tenemos en el buyer persona. Por ejemplo, para mí, creo que Facebook Ads lo hace muy bien, ¿de acuerdo? Y de hecho es la gran ventaja que tiene. En Google Display, por supuesto, utilizar remarketing, ¿de acuerdo? Pero no remarketing aquí a lo bestia, sino remarketing si lo enfocamos con sus scripts correspondientes a la persona que no me ha comprado. Por Dios, yo hace poco compré una silla, una silla de estas de oficina, la he comprado y me siguen saliendo anuncios de display. Primero, es un gasto innecesario y dos, es que ya he comprado. Qué pesado es esta empresa que he comprado la silla. ¿Por qué? Porque no han definido bien las acciones que ha hecho el usuario si una vez que lo ha comprado no le salgan anuncios en ningún sitio. ¿De acuerdo? Por supuesto, puedo hacer campañas a correos Gmail, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que tener una base de datos previa. Ahora contaré, si me da tiempo, un ejemplo de hacer base de datos, por ejemplo, a unos instaladores, ¿de acuerdo? Y o un determinado sector de audiencia, que por supuesto ahí sí tengo un perfil de buyer persona, pero que, cuidado, vamos a sector, por ejemplo, educación, vamos a sector tecnología, a sitios que Google entiende que son de tecnología, porque recordar que Google Display es la red de Google AdSense, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí yo puedo hacer un pequeño objetivo o pequeño zoom para enfocarlo al buyer persona, pero insisto, no es tan bueno como el de Facebook, ¿de acuerdo? Optimizaciones de campañas. Hemos hablado de optimizaciones de Google Ads, ahora optimizaciones de campañas. Por supuesto, estructurar la campaña, lo que he comentado al principio, estudio de palabras clave, fundamental, ¿de acuerdo? Hay que dar como mínimo un anuncio o anuncios para cada grupo de anuncios, ¿de acuerdo? Para grupo de palabras y valorar y medir cada anuncio qué éxito tiene, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor la palabra clave es la correcta, pero el anuncio es el equívoco o el erróneo, ¿de acuerdo? Determinar el presupuesto diario. Nos podemos encontrar cerrado ad hoc. A ver, básicamente aquí el truco está en una de dos. O tú pagas a una persona o agencia o lo tienes in-house para que
te haga campañas muy, muy optimizadas, o va a ser Google el que va a estar consumiendo ese recurso que te quieres ahorrar si las pones en automático. ¿De acuerdo? Optimizar el anuncio, por supuesto. Cantidad de búsquedas que se realizan a diario. Qué tipo de palabras clave relacionadas y concordancia me aparecen. Y, por supuesto, la calidad de los anuncios en base a cuáles son los mejores a cada grupo de anuncio. ¿De acuerdo? Aquí hablábamos antes en la estrategia de posicionamiento de la competencia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, yo le llamo David contra Goliat. ¿De acuerdo? Es decir, si yo soy un emprendedor, una pequeña empresa que quiero tener mi propio e-commerce, voy a empezar a utilizar palabras que voy a tener competencia directa con Amazon. Ni de broma le voy a ganar, ni de broma. ¿Por qué? Porque Amazon tiene una autoridad, ha hecho muy bien a través de su red de afiliados, ha utilizado muy bien los enlaces para utilizarlos en lo que es posicionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente las estrategias de long tail keyword son aquellas de 3 o más palabras que podemos posicionar fácilmente y es un nicho muy específico. No tendremos muchas búsquedas, ¿de acuerdo? Pero sí tendremos una calidad alta. Vuelvo al ejemplo que puse al principio. Quiero que entren 1000 personas en mi tienda y no me compre una o no me compre ninguna. O quiero que entren 10 o 100 y me compren el 60%. Ahí dejo la cuestión, ¿de acuerdo? En el caso de la long tail, pues tenemos, lógicamente es, vamos, de sobra conocido, y si habéis hecho algo de SEO, cuando a menor número de palabras, es decir, por ejemplo, zapatos, pues hay muchísimas búsquedas, pero lógicamente la competencia es abismal. Si me voy a comprar zapatos, idem. Si me voy a comprar zapatos rojos talla 45, es una long tail. Si yo tengo una tienda de comprar zapatos rojos y me voy a long tail, si yo hago un SEO muy depurado en la ficha de producto, en este caso, sí voy a obtener que todas aquellas personas que busquen unos zapatos talla 45 de un color determinado, me funcione bien. Y tengo una conversión. Ojo, y un ROI, un retorno de la inversión, muy bueno, porque no voy a invertir ni mucho tiempo, cojo que el tiempo es dinero, ni en el caso de campañas de Google Ads, que también lo puedo hacer, voy a encontrarme ese problema, ¿de acuerdo? Os dejo esto aquí como ejemplo también. Vale, ejemplo que quiero poner. Vale, vamos, aquí voy a poner dos ejemplos, que hemos hablado de Analytics y de Data Studio. Este, por ejemplo, es un grupo de clínicas dentales, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí, ahí anterior. Y lo mismo, llegó un momento que le dijimos, oye, web, te comenté, tenemos un problema con la web. ¿Por qué? Porque ellos nos decían, no, es que queremos que nos entren más solicitudes de visita, o sea, de primera visita, pues de revisión bucodental, de pastes, implantes, bla, 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 bla. Entonces, la web que tenían, bueno, que era relativamente nueva, tenía 2 años, le dije, no está enfocado el usuario, está enfocada en decir lo maravilloso que sois. Y no, lo que busca el usuario es sitios web que le aporten soluciones a sus necesidades. ¿De acuerdo? Ejemplo, nosotros entramos, para que os den cuenta, en lo que es septiembre 2019, diciembre 2019, para que veáis, tenía tráfico, ¿de acuerdo? Pasa que fijaros el rebote que tenía, casi un 41%, es decir, el usuario que entraba, lo que veía no le gustaba y se marchaba. Y no convertía a nadie, o sea, nadie pedía solicitud de información por la web, ¿de acuerdo? Le hicimos una web nueva, se lanzó en septiembre, ¿de acuerdo? Por eso he puesto septiembre. Y fijaros que hay una subida de casi solo en orgánico, también hicimos SEO, solo en orgánico casi un 72%, es decir, hablamos de 1000 a 1700, pero fijaros que descendió el rebote de un 41 a un 18. Una barbaridad. Es decir, que de cada 10 usuarios que entran, a 8 le interesan lo que encuentran. Y ahí ganamos dos cosas. Primero, no solamente que el usuario esté navegando por nuestro site y sabemos y podemos hacerle ofertas, pop-ups, promociones, podemos hacerle de todo,
¿de acuerdo? Porque le tenemos viendo nuestra información, sino que Google os recuerdo, Google Analytics ve esto y ve que el rebote es bajo, que ha caído. ¿Qué ocurre? Entonces el contenido más interesante le ayuda a subir en posicionamiento. ¿Qué ocurre? Pues que al final tenemos en este tiempo de septiembre a diciembre 109 solicitudes. De estas solicitudes, perdón, que he puesto solamente cita previa. 142. ¿Qué tenemos? Cita previa, revisión gratis, promo implantes, promo ortodoncia. Y aquí tenemos 142. Hemos tenido una conversión del sitio web en orgánico de un 6,5%. Luego fijaros que en directo hay otro cantar, social, referral, pero estamos hablando solo de orgánico. ¿De acuerdo? Bien. Y otro ejemplo que quería poner para que vieseis la importancia de la analítica, un e-commerce de suplementos, deportivos, suplementos alimenticios deportivos, nos encontramos, bueno, pues un problema que era que ellos decían que bueno, pues durante la pandemia estaba cayendo su tráfico durante la pandemia. Nos pusimos a analizar y bueno, pues básicamente llegamos a la conclusión que seguramente no era por la pandemia. ¿Qué hicimos? Esto es 2019, sí. Permitirme que haga aquí un pequeño, se puede hacerlo, vamos a hacerlo por, no, orgánico, esto es aquí. Orgánico, vale, un segundín. Tráfico de búsqueda, aquí está. Perdona que pensaba que lo tenía preparado y no era así. Bueno, mientras que se carga, eso de Google Analytics, lo de Google Analytics que he visto de Windental, el dashboard que le creamos en Data Studio, porque aquí nos encontramos que la directora de marketing de la clínica, como en todas las empresas, no puede estar todo el día sacándose informes de una herramienta de medición. No es una herramienta de análisis, ¿de acuerdo? Entonces le generamos un ejemplo en Data Studio, que poniendo las fechas que quisiese, y le sacamos las sesiones, los usuarios, las páginas vistas, el tiempo en página, las conversiones y, por supuesto, el tanto por ciento de conversión del sitio web. Así se va viendo en diferentes fechas. Bueno, no son las mismas fechas que os he diseñado antes, pero bueno, sigue creciendo. ¿De acuerdo? Y aquí, muy importante, nos interesa saber de esos usuarios que están entrando en la web de las clínicas dentales, pues la edad, el género, qué rebote tiene por dispositivos, aunque es un 14%, fijaros que tiene más rebote en desktop que en mobile. ¿De acuerdo? O sea, que en móvil, perdón. ¿De acuerdo? ¿Qué ciudades están visitando más? Este grupo de clínicas solo están en Madrid, con lo cual están interesados, lógicamente, en llegar a Madrid. ¿Y cuáles son las clínicas, cuáles son las que más visitas tienen, más rebote o menos rebote? Por hacer ofertas o promociones específicas a cada una de las clínicas. Fijaros todo el ecosistema que hemos montado a través de una web en base a las 9 clínicas que tiene. ¿De acuerdo? Y luego los objetivos cumplidos. Si es por directo, si es por orgánico, si es por referral. Y luego cuáles son las páginas más visitas y cuál ha sido el canal. Y qué tipos de formularios se han rellenado más, se han rellenado menos. Esto, insisto, es Google Data Studio que genera un informe dinámico para que el director de marketing lo vea específicamente en su momento. En el ejemplo que os he puesto antes de la empresa de mudanzas, le hemos creado dos informes. Uno por conversiones, qué objetivos son cumplidos, es decir, los leads, y qué tasa de conversión tiene en un determinado fecha. Por supuesto, su grafiquita, en qué dispositivo, de qué ciudades, aunque es internacional, de qué ciudades le están llegando más, qué canales le están llegando los objetivos de cada canal, que os comentaba, os acordabais que veíamos antes estas cifras, y las páginas. Y por supuesto, en las conversiones analizamos, un segundo que está cargando, las visitas nuevas por las recurrentes, las por horas y dispositivo, la edad por tasa, la edad en la tasa de conversión, y estamos analizando el usuario que está entrando en nuestro sitio web y que nos está pidiendo qué edad tiene. Porque aquí podemos sacar o fomentar más acciones a una franja de edad que a otra, según nos vaya interesando, en base a la conversión que se haga por precio medio. ¿De acuerdo? Si además mujeres, hombres y, por supuesto, las visitas por hora del día. Y esto está muy enfocado, tanto hora como día de la semana, en las campañas de Google Ads.
que me vais a permitir que no diga la estrategia, pero en base a eso enfocamos las inversiones en unos días más o sea, más en unos días de la semana que en otros, en unas horas del día o en otros. ¿De acuerdo? Insisto, esto está para la dirección del cliente, para que pueda verlo y pueda sacar, que luego nosotros, por supuesto, también lo utilizamos, faltaría más. Y ya por último, para comentaros este tema de, esto es un e-commerce, insisto, decían, no, se nos ha caído el tráfico, tenemos un problema de posicionamiento, bla, bla, bla. Le hicimos una auditoría, tema de posicionamiento SEO, no estaban tan mal. Y dije, no puede ser. Dice, ya, pero es que estamos teniendo mucho menos tráfico en Analytics, tal. Resumiendo, nos encontramos con esto, que el 11 de diciembre y el 12 y 13 cae estrepitosamente el tráfico orgánico. Pensamos en una penalización de Google. Entonces empezamos a ver, analizar si había algún tipo de penalización. No había ningún tipo de penalización. Entonces, ¿qué ocurre? Y ya descubrimos que justo en Tag Manager se había implementado un nuevo módulo de analítica que estaba dando mal los datos. Y todos los datos de orgánico los estaba transformando en Google Analytics en tráfico directo. Fijaros, este tipo de información, si piensas que casi todo tu tráfico entra por directo y ya no es por orgánico, que si tienes un problema de posicionamiento, que si las palabras clave se han caído, que si te está comiendo la tostada la competencia y de repente que tienes un branding alucinante porque es tráfico directo, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo solucionamos, le hicimos la analítica nueva, porque estaba, bueno, es por países, lógicamente, y lógicamente ahí ha pegado un cambio importante. ¿Vale? Y vale, seguimos. Y ya vamos terminando. Vale, esto ya lo hemos comentado. Y por último, ¿cómo elegimos ayuda? Permitidme, soy fan de Pepe Gotera y Otilio, así que he puesto por eso un dibujo. Si vamos a preguntar a una consultora, a una agencia, a un freelance, a un profesional, en casa de herrero cuchillo de palo, no. O sea, es decir, cómo tienen su web, cómo la tienen posicionada, que os lo enseñen. Vais a ver que muchas agencias y muchas consultoras viven de un renombre que luego no lo transmite en los proyectos a su cliente, ¿de acuerdo? Que os generen una propuesta de valor, siempre. Oye, nosotros, por ejemplo, nunca damos una cotización sin haber entrado en Analytics, sin haber entrado en Search Console, sin haber visto los datos y haber dicho, oye, te podemos generar esta propuesta de valor porque hemos encontrado esto, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, siempre que os hagan una auditoría inicial básica como punto de arranque. Si no os hacen una auditoría inicial, no sabéis ni cómo estabais ni cómo os van a dejar. ¿De acuerdo? Y ya por último, para terminar, bueno, no me ha alargado tanto, son 13:22. La terminología que os comentaba, que os lo pongo de puño y letra, y muchísimas gracias. Espero que os haya gustado la cantidad de información que os he mostrado. Sí, pues muchísimas gracias, Juan. Yo creo que ha sido muy interesante, yo creo que hemos aprendido todos muchísimo y yo creo que nos dejas una documentación que es un punto de partida para empezar a investigar y para poder empezar a aprender en profundidad, que tiene mucho valor, pero mucho valor. O sea que muchísimas gracias por el detalle en el contenido y por el nivel de profundidad. Sí, sí. Y Entonces, ejemplos, por supuesto. y ejemplos, por supuesto. Sí, sí. ¿Nos dejas un poquito de preguntas? Por supuesto, lo que necesitéis. Sí. Vale, pues déjanos un poquito, mucho tiempo tampoco vamos a tener, pero vamos a ver alguna de las que hay, ¿vale? Vale, genial. Bueno, desde aquí también te traslado la felicitación de los asistentes, que no estás viendo el chat, pero nos están diciendo que sí, que muy bien por la amplia información y por el contenido tan detallado. Bueno, entro. A ver, ha habido un momento que has hablado, claro, aquí tenemos muchas asistentes que al final no venden servicios, sino que venden productos. Entonces, Vale. has hablado de un SEO muy depurado en la ficha de producto. ¿A qué te refieres con un SEO muy depurado en la ficha de producto? Vale, en características, atributos y etiquetas. Ejemplo, he puesto un ejemplo creo más adelante, cuando hablo de long tail, de zapatos rojos, talla zapatos de mujer rojos, talla 45. Hay personas, no muchas personas, lógicamente, a las que buscan zapatos rojos,
pero muchas que están buscando, pongo un ejemplo y luego mi mujer me matará. Mi mujer tiene un 42 de pie, entonces muchas veces tiene problemas para encontrar zapatos. Es decir, son muy bonitos, pero no hay mi talla. Entonces, y justo cuando aparecen los de su talla, se vuelve loca comprando. Loca, entenderme en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo posiciono por una long tail mi e-commerce, mi ficha de producto por zapatos de mujer talla 42 marrones, por poner un ejemplo, voy a posicionar antes que Amazon. Fijaros lo que estoy diciendo. Voy a posicionar antes que Amazon porque posiciono la ficha de producto y, lógicamente, le hago un pequeño texto descriptivo diciendo que estos zapatos son indicados para las personas, para las mujeres que tienen un pie más largo de lo habitual. Google va a entender que eso en la ficha de Amazon no lo tiene, ¿de acuerdo? Y vais a posicionar por ficha. Y eso veréis en la analítica que de repente hace un tester con un producto. Va a posicionar y en el momento que esté posicionado vais a ver, primero, que van a aumentar las compras porque va a estar mejor posicionado que las categorías de zapatos a nivel general, por ejemplo, que Amazon o que otros grandes e-commerce y, lógicamente vais a tener una salida de ese género. Entonces, Vale, eso es lo que pero, me refiero con muy depurada la ficha de producto. vale, pero te refieres a que lo pongamos en la descripción, ¿no? Cuando Hombre, echemos la ficha, en claro. la descripción, que esté exactamente ese conjunto de 3 o 4 palabras En todos, unidas. en todas las opciones que tenemos, no solamente en la ficha, sino también en los meta title, porque incluso en la búsqueda, cuando vea en el snippet, vea talla 42 de esos zapatos, tirando millas. Vale, perfecto. Después nos están preguntando también, bueno, nos están preguntando también, a la hora de trabajar, de hacer tu propia web, el hecho de trabajar con una web diseñada en WordPress o directamente con HTML, ¿esto es algo que influye tanto en la elección o de cara al posicionamiento SEO? Sí y no, ¿vale? Como en la vida, hay buenas cosas y mal cosas hechas a medida y hechas con una plantilla predefinida, que entiendo que va por ahí la pregunta. Aquí dejo un pequeño tip. Supongo que la persona que me está preguntando esto sabe lo que es las herramientas de análisis de velocidad de carga de Google, ¿de acuerdo? Que coja el ejemplo de la plantilla de ThemeForest, del Marketplace que sea, coja esa plantilla de WordPress y vea la velocidad de carga que tiene. ¿Que luego va a poder mejorar las CSS, JavaScript y demás para la escuela web vitals? Sí, pero si la plantilla viene bien desde origen, por el desarrollador que la haya hecho, mucho mejor. ¿Hay diferencia? ¿Hay una web hecha a medida que pueda ser más lenta que una web hecha en WordPress con una plantilla predefinida? Sí, porque igual que hay en la vida programadores buenos, hay programadores malos. Entonces, mi consejo es que una web, un traje a medida, pues lo utilizamos para las bodas, bautizos y comuniones. Perdonad que sea tan simplón. Y una web en WordPress, al ser con plantillas predefinidas y contar con módulos ya realizados de bajo coste, nos va a hacer más asequible, por supuesto, el proyecto y el desarrollo. Depende. Con un WordPress voy a estar, yo soy defensor de WordPress. Con un WordPress no tengo que estar atado a un programador con una web hecha a medida siempre. Ahí lo dejo. Insisto, nosotros hacemos desarrollos a medida, pero en casos muy específicos. ¿De acuerdo? Tenemos un fabricante de electricidad, de productos de electricidad, que le hemos tenido que hacer un desarrollo a medida porque tenía unas necesidades específicas que WordPress había que retocar tanto el core del WordPress que no tendría sentido. Perfecto, gracias Juan. Después, un momento para cerrar el tema de la ficha de producto, que tenemos otra pregunta aquí, que creo que también es muy interesante. A la hora de hacer el SEO, nos preguntan si vale la pena hacer una ficha diferente por cada variante. Yo entiendo con cada No, variante, con cada no. variación o por color o por talla. Colores, talla, no, en absoluto, para nada. ¿Por qué? Porque es redundante. Y al final no lo que vas a conseguir es que vas a utilizar el mismo texto, variando nada más que el color, el atributo, la talla o lo que sea, y puedes caer en contenido duplicado. Para eso siempre utilizar pues, el pequeño menú desplegable o los bullet points de pues, rojo, verde, azul, ¿de acuerdo? Que cambie la plantilla, pero realmente ahí lo que vas a posicionar va a ser una ficha, no las 4 variantes que tengas. Aunque vas a tener 4 fichas porque tienes 4 contenidos diferentes. Truco.
La canonical, no sé si la persona que me está haciendo la pregunta es muy técnica o no, pero le dejo la solución técnica. La canonical la enfocas a un color y el resto de los colores son auxiliares. No sé si a lo mejor soy muy técnico, pero es la solución. Perfecto. Después, Juan, tenemos otra pregunta. A mí lo de que nos estabas haciendo la recomendación WordPress frente a una web en HTML o hecha a medida, también nos hablan de cara a hacer un e-commerce en el nivel del posicionamiento. Hablando de posicionamiento orgánico, ¿qué piensas de Shopify? Pues no tengo buena opinión. Y no tengo buena Vale. opinión, ¿por qué? Porque, a ver, no por otra cosa, sino porque yo no, a mí me gusta ser libre e independiente. Y cuando digo esto, es que yo el día de mañana, si quiero irme de Shopify, tú eres dueño de tu contenido, no eres dueño de la web. Con lo cual no te puedes ir de Shopify. Es como las webs que se hacen en One and One, las webs que se hacen en cualquier otro, que en un momento determinado, en una situación determinada, te dan plantillas predefinidas, te dan algo muy determinado y te sirve. O te genera la web o de forma visual es muy sencilla de hacer, ¿de acuerdo? Y te la haces tú mismo. Pero el problema que tienes es, por ejemplo, en la versión gratuita o la versión de poco pago, no puedes tocar ciertas variables porque al final tienes que tocar el core de lo que es Shopify. Solamente en las versiones que pagas una cuota alta, la suscripción, sí puedes empezar a tocarlas, pero no todas. El problema que te encuentras es, hombre, grandes tiendas de grandes marcas que pagan a lo mejor 2.000 euros por Shopify al mes, les da igual porque están ingresando a lo mejor 60.000, pero no todo el mundo ingresa 60.000. Entonces, yo no soy un partidario. Yo antes de un Shopify prefiero hacérmelo, elijo a alguien o alguna agencia que me haga un WordPress bien hecho, siguiendo las reglas, las buenas prácticas de WordPress, y el día de mañana otra persona, incluso yo, si me hago un curso de WordPress, voy a poder manejarlo y autogestionarlo. Pues muchas gracias. Te agradecemos, Juan, además la sinceridad y el mojarte, que eso siempre se agradece. Una última pregunta, porque sí que ya estamos fuera de tiempo y ya os comento dos cositas y nos despediremos. Solo una pregunta. ¿Cara a hacer SEO? Claro, porque que tener presencia o cara a tener tráfico o cara a tener ventas, como queramos, porque al final el objetivo va a ser tener ventas. Estar en redes sociales, pues está muy bien porque nos van a traer un tráfico que es diferente, ¿vale? Que a lo mejor yo no lo tengo. Pero después, si te tienes que poner con tu web, con tu e-commerce, con tu blog, con la web app, ¿vale la pena hacer toda esa serie de cosas cara al posicionamiento orgánico o no? ¿O es suficiente concentrarte en un e-commerce, trabajarte bien el SEO de las fichas y ya está? A ver, depende de la competencia. Y me refiero a nivel de SEO, ¿de acuerdo? Cuando entras en términos muy competitivos, de una dificultad de palabra clave elevada, hay todas las herramientas que hemos comentado antes suelen dar un índice, que suele ser de 0 a 100 o de 0 a 1. Cuando más cerca de 100 o más cerca de 1, lógicamente, más dificultad. Por ejemplo, yo que sé, comprar zapatos tendrá una keyword difficulty muy, muy, muy elevada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando entramos ahí, cualquier variación en los grupos de factores que tiene Google para posicionamiento, que conocemos, que hay otros que no se conocen, ¿de acuerdo? Cualquier variación nos va a suponer aumentar o bien página o bien posición. Un ejemplo clarísimo. Nosotros tenemos abierta una delegación en Santo Domingo, en República Dominicana. ¿De acuerdo? La abrimos justo en septiembre del año pasado, o sea, del 2019, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo República Dominicana, pues como todos los países que dependen mucho del turismo, un desastre, ¿de acuerdo? Hablando en plata. La web, nosotros trabajamos el SEO on-page, hicimos una web a medida, ¿de acuerdo? Una plantilla muy específica, pero que es una landing, o sea, es una sola página, con lo cual no nos merecía la pena hacer un WordPress. Le hicimos por un HTML, nos llevó muy poco tiempo. Y luego, aparte, era un contenido muy estático. Es decir, no es un contenido dinámico que queramos cambiar continuamente. Es decir, el SEO on-page no lo hemos tocado desde septiembre de 2019 que hicimos la web. ¿Qué hicimos? Pues enlaces a muerte y bueno, nos fue posicionando y llegamos a segunda página. Hicimos una pequeña variación en la ficha de Google My Business, es decir, Google Maps, de lo que es la oficina de Santo Domingo, y ha sido casualidad o no, justo hicimos esa variación
hicimos unas cuantas recomendaciones, subió a primera página la web. Y hoy, por agencia digital, en República Dominicana estamos los 8º en primera página. No hemos pisado República Dominicana porque yo iba a ir en marzo allí a tema de clientes, pero bueno, tuvimos un estado de alarma. Pues muy bien. Pues bueno, hay algunas preguntas más, pero claro, ahora ya sé que nos hemos pasado muchísimo de la hora. Yo creo que podemos seguir investigando. Si hubiera alguna pregunta que fuese muy concreta, que os interesase mucho que Juan nos respondiera, seguro que si me mandáis un email a mvidal@ecoc.es, yo se lo puedo remitir a Juan y posiblemente él nos pueda ayudar para alguna cosa así muy concreta que pudiera haber quedado aquí en las preguntas sin haber respondido. Comentaros lo que os he dicho al principio, os recibiréis la presentación entre esta tarde y mañana junto con la encuesta de valoración. Os recomiendo que os apuntéis al resto de webinars que tenemos preparados para vosotros a través de la web de ECOC y os doy las gracias por vuestra asistencia y doy las gracias a Juan por la colaboración. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en siguientes webinars. Chao, hasta luego, Juan. Hasta luego, gracias.